Hola, me llamo Andrés Mateus, soy de Bogotá, Colombia. Estoy aquí compartiendo mi experiencia con Lunadigas, de mi decisión de no tener hijos, por los puntos de vista político, personal y también de la experiencia que ha tenido mi mamá de tener hijos, ver que es algo complicado, que la sociedad no lo valora. Entonces mi decisión es no tener hijos, pero sí me siento un poco que la sociedad te presiona a tenerlos. eh, por economía, de forma política, siempre está la presión de que tus amigos ya tienen hijos, ya tienen una familia y tú ya no la tienes, pero tienes otras ventajas que son las que a mí en este momento me hacen estar contento de no tener hijos. En mi país, las mujeres se sienten un poco más obligadas por la presión social a tener hijos, porque la familia lo pide, la sociedad lo pide, como crecimiento económico te lo están pidiendo y ellas están obligadas, aunque la mayoría, aunque se ha hecho una evolución muy grande desde el punto de vista feminista, las mujeres todavía están presionadas en la sociedad a tener hijos porque es una presión social. Antes de salir del closet, como prácticamente se dice, sí sentía mucha presión social de la sociedad de ya cuando vas a tener una novia, cuando vas a tener un hijo, cuando vas a esto, después del momento en donde ya todo el mundo supo que yo era gay, ya nada, no sentí, no, dejé de sentir esta presión, la gente ya se volvió un poco más, ¿cómo decirlo? No, ya no te exige esto la sociedad, a los gays ya no nos exige tanto eso. Sí, hay mucha gente que me dice, ya tienes la edad para adoptar, ya tienes la edad pues para formar una familia tradicional. Y sí hay una presión, pero vuelvo y repito, estoy totalmente seguro de cuál es mi decisión de no tener hijos, de no continuar con una familia tradicional. Entonces esa presión no funciona para mí, pero sí la siento de las personas. Personalmente no tengo esa presión social de querer tener hijos, de querer continuar con mis genes, ser, no me interesa continuar con mi apellido, me interesa simplemente ser yo y no me interesa dejarle una persona, otro Andrés Mateus al mundo, me interesa simplemente vivir mi vida. También soy gay, entonces soy una persona que no quiere adoptar, mi punto de vista es no adopción, no inseminación artificial, nada que tenga que ver de eso, me parece que ya es suficiente. Podríamos más, no sé, estoy más de acuerdo con la adopción, pero por ahora no lo haría. Sí, los gobiernos, la presión que ellos tienen, obviamente, para poder continuar con esta economía de consumismo, de mercado, es tener hijos. Pienso que es un error porque el mundo está cambiando y no da espacio para esto, entonces tener hijos no es, el mundo tiene que cambiar la forma de crecimiento, no en base a envejecer, a las pensiones, a tener hijos, a cada vez reproducirnos más, sino otra forma de crecimiento tiene que cambiar el mundo porque, como nos damos cuenta, el clima no lo da, el espacio no lo da, los árboles están talando las vacas. Siento que la gente que tiene hijos ya es como una obligación. Siento que el ser humano tiene una obligación de tener hijos y cuando tú ya los tienes te quitas esa obligación que te exige la sociedad. Entonces sí hay eres más aceptado cuando eres gay y tienes hijos, o cuando eres gay y adoptas y muestras como una familia tradicional normal, eres muy aceptado en la sociedad. Cosa con la que yo no estoy de acuerdo porque es una presión social que te sigue metiendo los gobiernos para tener hijos. Sí, para mí las familias ahora son conformadas por amigos. O sea, la vida me ha enseñado que las familias no son de padre, hijo, abuelos, tíos, sino es de amigos, las personas que conoces en el mundo. Por ejemplo, yo me visualizo en unos años no viviendo solo, sino viviendo como desde hace 10 años lo hago, que es compartiendo apartamento con amigos
y así me veo en mi vejez compartiendo apartamento con otros amigos abuelos. Abuelos no, porque no seríamos padres, con amigos de mi edad, ya envejecer así. En Colombia, las familias tradicionales de hace 20 años tenían 12, 10 hijos. Ahora las familias son un poco más pequeñas, de 3, 2 hijos. Hay veces ya, ya como yo, que no tenemos hijos. De forma política es muy fácil, por ejemplo, ya se puede acceder al aborto, se puede acceder a métodos anticonceptivos, pero no es para todo el mundo, es solo para gente que tiene el acceso económico a hacerlo. Todavía hay gente que una persona deja embarazada a una mujer y la mujer, por no tener los medios económicos, recurre a formas de aborto ilegales que son un poco más económicas y que no están tan bien vistas. Igual el sector médico, hay muchos médicos que pueden decir, no, yo no quiero practicar un aborto, es la elección de un médico, entonces no es algo que todavía es legalmente aceptado. Para los hombres hay una presión social de tener hijos, sobre todo por la soledad, pero desde el punto de vista del machismo, sí, eres una persona libre cuando no tienes hijos, no tienes preocupaciones, entonces tu vida es un poco más tranquila, cosa que no sucede con las mujeres sí sienten esa presión de tener hijos en mi país, creo que en el mundo todavía sucede mucho eso.